Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! En esta segunda lección aprenderás la importancia de la simulación. Primero, aprenderás la diferencia entre simular y operar en demo. Después, aprenderás a cómo simular de forma correcta. Seguiré hablándote de las plataformas de simulación y para terminar te explicaré la teoría de las 10.000 horas para ser experto en algo. Para empezar, me gustaría distinguir entre lo que yo llamo simular y lo que yo llamo operar en cuenta demo. Algunos utilizan el término simular cuando se opera en demo, pero como son dos cosas muy diferentes, por este motivo quiero clasificarlo en dos términos. Así, cuando yo hablo de simular, me refiero a operar en la data histórica y pudiendo saltar de la vela en cuestión de menos de un segundo, pulsando una tecla del teclado. Esto te permite operar cientos de operaciones en relativamente poco tiempo, ya que alteras el tiempo y te mueves en la data histórica. Operar en una cuenta demo, que es lo que veremos en la próxima lección, es exactamente igual que operar en real, pero la única diferencia es que el dinero es ficticio, pero tú no notas la diferencia. Por lo tanto, el mercado en la demo se mueve en vivo y estamos operando el momento presente. Ahora te explicaré cómo simular correctamente. Los simuladores son la mejor herramienta posible para aprender y probar estrategias si se utilizan bien. Pero lo cierto es que la inmensa mayoría los utiliza mal. ¿Cuál es el problema? Pues que un simulador te da toda la libertad del mundo, pero la disciplina sigues teniéndola que poner tú. Si acabas de llegar al mundo del trading, te recomiendo encarecidamente que practiques primero en una virtual, en un simulador, pero con una condición. Hazlo como si te fuera la vida en ello, con un rigor propio de un profesional. Si no, no aprenderás nada. Evidentemente, la primera vez puedes hacer compras y ventas así para probar, para ver cómo funciona el simulador. Pero una vez crees saber cómo funciona el simulador, deja de lanzar operaciones al azar y ponte en serio a probar tu plan operativo de trading. Por favor, quédate con esta idea. La única diferencia que debes admitir entre operar en real, operar en demo y operar en el simulador es que si operas en real, mandas tus órdenes al broker y si operas en demo o en el simulador, no mandas las órdenes al broker. Es obvio, pero en realidad no es tan obvio por desgracia, ya que la mayoría de recién llegados piensan equivocadamente que invertir en los mercados es básicamente lanzar órdenes. Esto está muy lejos de la realidad. El trading es prepararse mentalmente para tener un control emocional con una actitud adecuada de control de riesgo permanente. Desarrollar
estrategias y tácticas sobre un análisis técnico de gráficos basado minuciosamente en un backtest y finalmente operando con una disciplina de hierro, aplicando una buena gestión de capital y documentando minuciosamente todas y cada una de las operaciones conforme éstas se van realizando. Como puedes ver, ser trader no es en ningún caso solo lanzar órdenes al broker. Eso es el último y seguramente el menos importante paso de todo el proceso. En conclusión, si te lo tomas en serio y quieres practicar para aprender de verdad, no hay herramienta mejor en el mundo que un buen simulador para ahorrarte mucho dinero y muchos disgustos. No cometas el error de pensar que por pasar un rato pinchando botones al alza en un simulador vas a aprender a especular. Tienes que trabajar con el simulador y no estar con él jugando. Ahora te hablo de las plataformas de simulación, pero muy por encima, ya que de esto hablé con mucha profundidad en el módulo 1, lección 5, cuando hablé de las plataformas de trading. Así que si no has visto el vídeo de las plataformas de trading o lo quieres refrescar, te recomiendo que lo veas. Tampoco te voy a hacer una demostración en vivo de cómo funciona un simulador y cómo se simula, porque ya estuve en el módulo 3, lección 2, usando la plataforma de simulación, incluso lanzando algunas órdenes, cuando estuve hablando del backtest. Lo hice con el programa de simulación Forex Tester. Te vuelvo a dejar el link en la descripción del vídeo del Forex Tester, con un descuento especial que me han hecho para los alumnos y los miembros de la comunidad de Código Trading. En el link encontrarás la versión demo y también la versión de pago, con un descuento respecto a la web oficial, por si quieres usar el mismo simulador que uso yo. Finalmente, paso a hablar de la teoría de las 10.000 horas para ser experto en algo. Hay quienes dicen que las personas que son genios ya nacen de esa manera. Sin embargo, están otros que afirman que ser genio es solamente cuestión de práctica. Y parecerá que lo segundo es lo más acertado en este caso, lo que también puede ser considerado como la clave del éxito y como la respuesta al por qué algunas personas tienen mucho más éxito que otras personas en la vida. Para poder alcanzar la excelencia se debe tener una acumulación de 10.000 horas de práctica. Y esto quiere decir, por ejemplo, estar 10 horas cada semana durante 20 años, estar 20 horas por semana durante 10 años, o por ejemplo estar 40 horas por semana con 5 años. Tendemos a ser simplistas en el análisis de que el éxito se debe exclusivamente a fallas en la creatividad, pero parece que el reconocimiento tiene que ver más con el sudor que con una buena idea.
Por ejemplo, Mozart, reconocido como un genio compositor, comenzó a componer a los 7 años. Y es cierto que en la edad de la adolescencia fueron escritos algunas de sus obras más famosas, pero las grandes sinfonías fueron todas escritas después de los 21 años, cuando ya había acumulado más de 10.000 horas de práctica en composiciones e interpretaciones musicales. Otro ejemplo es el grupo de música de los Beatles. Ellos, antes de explotar como fenómeno musical, practicaron muchísimo. John Lennon y Paul McCartney se dedicaron durante más de 10 años a escribir canciones juntos cuando regresaron a Inglaterra. Partiendo de la idea de las 10.000 horas de práctica, podemos decir que con 1 hora puedes saber lo básico sobre una materia. Con 10 horas tienes una noción más amplia de los conceptos básicos. Con 100 horas se adquiere un nivel medio. Con 1.000 horas se avanza a ser un especialista. Y finalmente, con 10.000 horas, uno puede considerarse un maestro en esa materia concreta. Estos números de horas pueden variar un poco dependiendo de la disciplina que se aprende. No es algo tan rígido. ¿Qué pasa si ahora te digo que en el simulador es donde más se puede acelerar este proceso y puedes hacer que el fruto de 1 hora de trabajo acabe siendo equivalente a mucho más de 1 hora? En una cuenta demo o en una cuenta real, para operar una estrategia durante 1 año, necesitas 1 año, como es lógico. Pero en el simulador puedes operar 1 año de data en un solo día. Lógicamente, el ver y operar miles y miles de operaciones no es la única parte del trading. Y con el simulador puedes coger un pequeño atajo en esa parte concreta. Pero como ya has aprendido, esto no es lo único. El simulador, al no operar con dinero real, no sirve para coger la psicología necesaria. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir. Y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.